Buenas amigos, espero que estén súper bien hoy, espero que estén teniendo una excelente semana. Este video es súper bueno y una de las cosas que me encanta es que estoy cerrando este ciclo de educarte sobre estados financieros. Es un video, una serie de 3 videos donde hablo sobre balance general, estado de resultados y ahora voy a hablar sobre el flujo de caja, ¿ok? Y tú pensarás, bueno Daniel, pero ¿de qué estamos hablando esto de flujo de caja? Bueno, imagina un poco esto, ¿ok? Imagina, también se llama flujo de efectivo y aquí vamos a hablar exactamente cómo evaluar el flujo de efectivo o el flujo de caja de una empresa. Así que vamos a empezar. Muy bien, lo primero que siempre hago antes de comenzar es decirte que si no te has suscrito a este canal, no sé qué estás esperando, ¿ok? Hay un botón rojo ahí que dice suscribir y espero que le des en este momento a suscribirte a este canal para que me apoyes a crecer el canal y para poder seguir generando contenido básicamente para ustedes de manera gratis, contenido bueno que les va a ayudar un montón a aprender sobre finanzas, sobre inversiones, trading, etcétera. Si no me sigues en Instagram, pues también hay un botón que se llama seguir en Instagram, así que búscame 123 Finanzas en Instagram, que también hay bastante contenido bueno para ti, también hay bastante interacción con todos ustedes cada vez que me conecto en el día a día allí, ¿ok? Happy App es una aplicación para invertir y esta aplicación funciona básicamente fuera de Estados Unidos, es como la principal meta, ¿no? También opera en Estados Unidos, pero es fuera de Estados Unidos donde hay un montón de desafíos para poder invertir en la bolsa de Nueva York y seguramente si quieres hacerlo y piensas que no puedes, es probable que Happy opere en el país donde vives, así que te recomiendo entrar a Happy App, ver si opera en el país donde vives, abrir una cuenta con ellos si es que quieres invertir en la bolsa de Nueva York y usar mi código 123 Finanzas, seguro te va a ayudar un montón porque usando este código de 123 Finanzas tienes la oportunidad de ganar hasta $500 una vez que sigas los pasos que ellos te piden en la aplicación. Muy bien, ahora como les dije, estoy cerrando esta serie de hablar sobre estados financieros y en esta serie en particular vamos a hablar sobre cómo ver el estado de flujo de caja, ¿ok? Este es uno de los principales estados financieros, ya te he hablado que hay 3 y hoy te voy a enseñar cómo verlo, ¿ok? Pero primero vamos a hablar un poco sobre los temas que son de definición. El flujo de caja es uno de los 3 principales estados financieros usados para evaluar la salud financiera de una empresa. En este video, en este canal de YouTube ya he cubierto los 3 principales estados financieros, como te dije. Y si no viste los otros 2, busca la lista de reproducción que se llama Aprende Finanzas y allí vas a encontrar en mi canal de YouTube el video que habla sobre estos 3 estados financieros principales, ¿ok? Te recomiendo hacerlo bastante pronto. Pero bueno, entremos más en detalles. El flujo de caja reporta los movimientos efectivos de la empresa, en palabras simples, cuando el dinero efectivo sale o entra o ingresa o sale de la empresa, ¿ok? El flujo de caja libre positivo significa que la empresa maneja bien la cantidad de efectivo que ingresa usándolo para pagar sus obligaciones y financiar sus operaciones. Entonces vamos a verlo muy simple, ¿ok? Supongamos una persona natural, no una empresa, que tiene cierta cantidad de ingresos todos los meses, pero tiene una cantidad de gastos operacionales como pagar por vivienda, pagar por salud, pagar por educación, pagar por alimentación, pagar por un montón de cosas, ¿cierto? Cuando tú tienes una cierta cantidad de ingresos y tienes una cierta cantidad de egresos, ¿ok? Al final te va a quedar un saldo y ese saldo puede ser positivo o negativo. Ahí es donde hablamos sobre flujo de caja positivo o flujo de caja negativo, ¿ok? La idea es que te quede un flujo de caja positivo tanto a ti como una persona natural como a las empresas. Pero hay ciertas cosas que hay que evaluar también en función a lo que son empresas, porque hay normas contables que aplicar que no aplican generalmente para las personas naturales, ¿ok? En la contabilidad hay ciertos elementos que son considerados gastos, pero realmente no representan una salida de dinero en efectivo. Por ejemplo, depreciaciones de activos. Cuando tú tienes un edificio o cuando tú tienes maquinarias o cuando tienes ese tipo de activos en una empresa para poder operar, esos bienes por normas contables tienen que tener una depreciación y esa depreciación se va descontando mes a mes de tus estados financieros y va representando cuál es el valor actual de esa maquinaria una vez que le has dado uso y ya pierde un poco el valor, ¿cierto? Bueno, eso es un gasto contable, pero no es una salida de efectivo porque tú no estás pagando ese dinero mensual. Sin embargo, sí está siendo descontado como una especie de gasto, ¿ok? Esta depreciación. Entonces, eso es para que veas un ejemplo de que contablemente hay ciertos elementos de gastos que no son realmente salidas de efectivos y otros que sí. Los que considera el flujo de caja son las reales salidas de efectivo, de cash, ¿ok?
Hay tres principales secciones en el flujo de caja. Uno es el efectivo por operaciones, otro es el efectivo por inversiones y otro es el efectivo por financiamiento. Te voy a hablar un poco sobre estos tres elementos en el flujo de caja y al final de este video te voy a mostrar cómo yo analizo un flujo de caja como inversionista para decidir en qué acciones voy a comprar o invertir en la bolsa de Nueva York, ¿ok? Así que quédate hasta el final porque seguro te va a gustar un montón esa información. Vamos a entrar primero sobre el efectivo por operaciones. Es el efectivo generado por actividades directas de la empresa, es decir, la comercialización de sus productos y servicios. Es muy claro, ¿cierto? Vamos a entrar un poco más de detalle. Si una empresa vende todos los meses y al final de ese periodo tuvo cierto retorno, ¿okay? Ciertas ganancias, cuando tú tomas esas ganancias y empiezas a utilizar la cantidad de efectivo que requeriste para esas operaciones, te va a dar un monto, sí, que puede ser positivo o negativo. Y no quiero que te enredes porque esto es simplemente la teoría, porque ya te voy a ir a mostrar un estado de flujo de efectivo, de flujo de caja real, ¿ok? De una empresa real y cómo analizarlo también. Pero este es el primer componente, ¿ok? Cuando hablamos de cuáles son los movimientos de efectivo en una empresa para realizar sus operaciones directas, ¿ok? Lo más importante. Luego pasamos al segundo, que sería efectivo por inversiones, ¿okay? Aquí hablamos de las fuentes o el uso de efectivo por inversiones hechas por la empresa. Por ejemplo, adquirir otra empresa, ¿okay? Comprar y vender activos o construir un edificio nuevo o una fábrica. Para mostrarte un poco más sobre estos ejemplos y por qué no son parte del efectivo por operaciones, cuando tú compras un edificio nuevo, tú esperas tener una inversión allí para poder expandir tus operaciones, ¿ok? Pero eso realmente no es un momento de tu operación directa de la empresa. Tu operación directa de la empresa es manejar inventario, pagarle al personal, tener cuentas por cobrar, proveedores, cuentas por pagar. Ese tipo de cosas son tus operaciones del día a día. Pero crear un edificio nuevo para expandirte es una operación que va más relacionada a las inversiones, porque tú quieres hacer crecer en el futuro tus operaciones. Cuando ya ese edificio esté listo y esté operativo, va a formar parte de tu efectivo por operaciones, ¿ok? Pero mientras es una inversión y eso está andando porque está mucho flujo de caja moviéndose para allá, eso sigue siendo una inversión. Otro caso es que cuando tú adquieres otra empresa, o digamos que no construyes un edificio, sino muchas empresas acá en Silicon Valley crecen adquiriendo otras empresas, ¿okay? Que son de su mismo nicho, pero que ya tienen ciertas operaciones establecidas y las adquieren. Esa compra inicial, ¿okay? Es un efectivo por inversiones en el flujo de caja. Es inversión. Ya vimos que, por ejemplo, hace poco, para la fecha de la grabación de este video, hace poco Microsoft hizo un acuerdo para comprar Activision Blizzard, ¿okay? Y ese acuerdo costó casi 80 billones de dólares. Ese es un tipo de pago que se hace en efectivo, se va a hacer a través del flujo de caja por inversiones, ¿ok? Entonces eso para que comprendas. Una vez que esta empresa adquirida ya forma parte de las operaciones, porque toda la transición se ha hecho, ya forma parte de lo que sería el efectivo por operaciones, ¿ok? No quiero que te confundas, pero quiero que sepas un poco cuál es la diferencia entre estos dos. El último sería efectivo por financiamiento, ¿ok? Hablamos de fuentes o uso de efectivo para actividades de financiamiento, ¿ok? Aquí hablamos de dinero recibido por emisión de nuevas acciones. Hablamos de un crédito de un banco o hablamos de dinero usado para pagar dividendos o recomprar acciones de la propia empresa. Las empresas, no todas las empresas, pero muchas empresas realizan un tipo de operaciones de financiamiento, ¿ok? Que no necesariamente es simplemente ir a un banco y pedir dinero prestado. En otros casos, las empresas toman parte de su capital privado y lo convierten en público, emitiendo nuevas acciones para poder recaudar fondos y hacer crecer su negocio. Ese tipo de ingresos que recibes cuando tú vendes ese pedazo de la empresa convertido en acciones públicas, ese tipo de ingreso pasa por el efectivo por financiamiento, ¿ok? Similar cuando vas a un banco y pones un crédito de largo plazo para poder expandir tu negocio, ese dinero va a venir como ingreso por financiamiento. Los intereses que vas a pagar sobre ese crédito van a ir a lo que es el otro tipo de flujo de efectivo, que sería el flujo de efectivo por operaciones, porque son gastos que tienes que hacer recurrentes por tus operaciones. Pero el efectivo por financiamiento, el dinero que recibiste, va allí. Hay empresas como Coca-Cola, como McDonald's, que pagan dividendos. AT&T es otro ejemplo. Estas empresas pagan un montón de dinero todos los trimestres para poder retribuir a sus accionistas por su lealtad de tener las acciones de la empresa. Cuando estas empresas pagan dividendos, esos dividendos también forman parte de este segmento en el flujo de efectivo que se llama efectivo por financiamiento, ¿ok? Entonces, ya vemos que hay tres diferencias. El de operaciones es operaciones del día a día, ¿ok? Compra y venta de cosas, inventario, pagar el personal, etcétera, para poder mantener tu
negocio operando. El segundo rubro, o la segunda sección, viene hablado por efectivo de inversiones. Quiere decir que estas empresas se expanden haciendo gastos de CAPEX, o se expanden de alguna otra forma adquiriendo una nueva empresa, o cuando compras y vendes activos porque estás buscando la forma. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, Elon Musk en Tesla en el 2019, creo que fue, o en el 2020, decidió invertir en bitcoins, ¿ok? Y compró una cantidad de bitcoins increíble. Esto lo hizo bajo el nombre de Tesla, no bajo el nombre de él, ¿ok? Tesla es la empresa que él maneja. Y eso es una inversión, y esa inversión va por el flujo efectivo por inversiones. ¿Por qué va por allí? Porque Tesla no está hecho para comprar Bitcoin, está hecho para construir autos eléctricos, para construir energía, paneles de energía solar, entre otras cosas que piensan hacer, pero su negocio no es de compra y venta de Bitcoin. Entonces esto es una inversión muy específica de la empresa y va por un flujo de caja en este sector. Y el último es el de financiamiento. Bueno, cuando emites más acciones, cuando pagas dividendos, esos son saldos positivos o negativos, depende de si tú pagas o si te dan dinero a ti. Y eso va en la parte del flujo efectivo por financiamiento. Lo cierto es que al final de que vemos todo esto, nosotros lo que esperamos es que la empresa tenga un flujo de caja positivo. Y cuando eso sucede, estamos hablando de que la empresa es capaz, ¿okay? Es capaz de manejar sus operaciones, manejar y cumplir con sus obligaciones, generando un flujo de caja positivo, ¿okay? Sin necesidad de requerir de otros tipos de fuentes de ingresos, ¿okay? Entonces, el flujo de caja es preparado por el director de finanzas y su equipo en las empresas, ¿okay? En la mayoría de las empresas o en todas las empresas, menos que esto sea algo que es tercerizado por una empresa de outsourcing. Pero en la mayoría de las empresas hay un director de finanzas y su equipo prepara el flujo de caja, así como el resto de los estados financieros. Esta información puede ser utilizada para tomar decisiones de inversiones o de negocios. En mi caso, decisión de inversiones en si yo quiero invertir en una empresa o no, comprando sus acciones públicas. Por esta razón, es muy probable que se requiera que el flujo de caja, al igual que el resto de los estados financieros, sean auditados por firmas de auditoría. Estas firmas evalúan la razonabilidad de los estados financieros y emiten una opinión. Esa opinión va a ser utilizada por quien va a hacer negocios con la empresa o le va a dar crédito para ver cuál es el riesgo que tiene esa empresa en cumplir con sus obligaciones. Y si el riesgo es bajo, pues mejor, es más fácil la transacción y las operaciones entre ellos. Si el riesgo es alto, pues ahí viene donde tienen que pagar una tasa de interés más costosa, o simplemente no vamos a hacer negocios porque el riesgo es muy alto de hacer negocios contigo. Para eso se usan los estados financieros. Para mí, como inversionista, es importante que las empresas que pagan dividendos en mi portafolio, un ejemplo es AT&T, ¿okay? Sean unas cash cow. En inglés, cash cow, o en español significan unas vacas de dinero, pero en inglés tiene mucho más sentido decirlo en español. Pero ¿qué significa esto? Que son empresas que generan demasiado efectivo, ¿okay? Sí, demasiado efectivo porque sus operaciones son enormes y tienen un margen de generar efectivo muy rápido. Otro ejemplo puede ser Coca-Cola. El promedio de una lata o una botella de Coca-Cola en un stand es de un día apenas, ¿ok? Y esta rotación de inventario hace que la empresa genere ingresos y efectivo de manera muy rápida. Cuando tú tienes una empresa que genera ingresos o efectivo de manera muy lenta, que tiene cuentas por cobrar a 90, 120 o no sé cuánto, 300 días, y eso genera un flujo de caja que es muy lento, y eso hace de que el flujo de caja o el flujo efectivo no sea positivo todos los meses, o sea, un poco inestable. Pero empresas con buen flujo efectivo y buena rotación de inventario generan flujo efectivo bastante rápido, y eso es algo que yo busco cuando invierto en empresas que pagan dividendos, porque lo que yo no quiero es que ese dividendo se vaya a ver en riesgo porque la empresa no tiene suficiente caja para poder pagar, ¿ok? Eso es uno de los ejemplos. El otro de los ejemplos es que el flujo de caja libre vaya creciendo a través del tiempo. No todo el tiempo sucede, pero eso es lo que debería ser. Cuando digo que no todo el tiempo sucede, es que a veces hay razones que justifican esto. Cuando una empresa crece, ¿okay? Quiere crecer adquiriendo a otra, quiere crecer comprando una nueva planta, una nueva fábrica, tiene que gastar un montón de dinero en CAPEX, ¿okay? Y eso, cuando sucede, el flujo de caja libre se ve impactado. Si eso obviamente trae un retorno muy positivo en el futuro, pues es evidente que es positivo. Pero cuando una empresa, por ejemplo, emite nuevas acciones porque no tiene cómo cumplir con sus obligaciones y hace esto para poder adquirir más recursos o más fondos a través de inversionistas, eso es para mí un llamado a atención de que esa empresa no está siendo capaz de manejar sus operaciones independientemente, sino está constantemente emitiendo acciones para poder tener efectivo, para poder pagar sus obligaciones y mantener sus operaciones. Entonces, las empresas que son especulativas generalmente están haciendo emisiones de nuevas acciones, lo llaman public offering o ofertas públicas. Y cuando esto sucede, sí genera un ingreso, ¿ok? De alguna forma, porque esos inversionistas compran esas acciones, pero la empresa pierde poder porque mientras más emite acciones nuevas,
menos acciones se quedan privadas y más acciones se quedan públicas, y la empresa puede llegar a perder el control de la mayoría de las acciones, ¿ok? La mayoría del capital. Entonces estas son cosas que me llaman la atención. Entonces, dependiendo de qué es lo que impacta el flujo de caja, que lo convierte negativo en un periodo específico, yo puedo ver si tiene sentido o no tiene sentido, ¿ok? Pero ahora, Daniel, ¿cómo yo analizo o cómo tú analizas un estado financiero de flujo de caja? Te lo voy a mostrar súper rápido acá, y es un estado financiero real. Y en ese estado financiero vamos a evaluar a una de mis empresas favoritas, que es Facebook. En este momento está siendo bastante golpeada por el mercado, pero así es la vida y así es la volatilidad, ¿ok? Entonces vamos a esperar que esto cargue y te va a mostrar el flujo de caja de Facebook. Y vamos a hablar un poco sobre cómo yo lo veo, cómo puedes analizar horizontal y verticalmente un poco esta información. Ok, entonces estamos aquí en el flujo de caja de Facebook, y una de las cosas que quiero hacer es hacer un right click aquí, que tú puedes tomar este dato para hacerlo también y hacer una traducción al español. Así de repente podemos ver un poco las cosas que aparecen en este flujo de caja en español y no en inglés, ¿ok? Así que bueno, lo primero que hay en el flujo de caja, y vamos a ir acá, vamos a ir al trimestre. Una de las cosas que yo hago principalmente es verlo trimestral y no verlo anual. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver lo más reciente. El flujo de caja es uno de los estados financieros que te muestra una situación a una fecha determinada, y lo que me gusta de esto es que si yo agarro el más reciente, puedo ver la situación actual de la empresa en ese momento, ¿ok? Y no, si agarro el anual, voy a tomar muchos meses en consideración. Yo quiero ver cómo está operando en ese momento el flujo de caja. Y el flujo de caja comienza con lo que son los ingresos, las utilidades netas de la empresa. Si tú tomas los estados financieros de Facebook en el cuarto trimestre del 2021, tú vas a ver que la utilidad neta en su estado de resultados es este monto, 10,29 millones o 10.29 billones, ¿ok? Y a partir de allí empiezas tú a manejar el flujo de caja. Entonces aquí ves que el primero que hay es el efectivo por actividades operativas o el efectivo por operaciones, como yo les comenté. Y aquí hay ciertos rubros que se van agregando que no voy a entrar en detalle, porque este video es para explicarte cómo analizarlo, cómo leerlo, pero no para explicar cada uno de los puntos, porque es muy técnico y seguramente no te importa, ¿ok? Pero lo cierto es que tú incluyes en esta parte de actividades operativas esos gastos que son contables pero que no son de efectivo, y los empiezas a sumar acá, y uno de esos, como te comenté, es la depreciación de activos, ¿ok? Entonces, cuando tú tomas partiendo desde la utilidad neta del último estado financiero y empiezas a sumar o a restar este tipo de cosas, tú vas a ver que te va a dar un flujo de caja por operaciones, y ese flujo de caja ojalá sea positivo. En este caso es de 18 billones, lo cual es súper bueno, ¿ok? Y luego pasas a lo que es el efectivo por inversiones, ¿ok? Y aquí te das cuenta de que hay gastos de capital y hay otras partidas de efectivo que manejan el flujo de caja, y ya te expliqué algunos ejemplos de esto. Uno de los principales es el CAPEX, cuando las empresas invierten en expandir su negocio porque tienen un nuevo edificio, o porque tienen un nuevo proyecto, o porque están trabajando en innovación. Todos esos gastos que son capitalizables se llaman CAPEX, ¿ok? Capital Expenditures en inglés. Y eso en el futuro representa una inversión, porque en teoría va a traer ventas en el futuro, ¿ok? No es un gasto que lo gastaste y se perdió. Eso genera también un flujo de caja, y en este caso es de 5.8 billones la salida de efectivo cuando tomas el balance entre lo que gastaste y lo que ingresó. Y al final vemos lo que son por actividades por financiamiento. Facebook no paga dividendos, pero Facebook seguramente tiene que pagar a sus empleados por acciones, tiene que pagar algún tipo de deuda que tiene a largo plazo, y tiene otros tipos de rubros que van dentro de las actividades de financiamiento. Entonces en este caso van acá, y como la mayoría o todas en este caso son salidas de dinero, no ingresos, entonces en este caso es negativo. Es bastante normal, ¿ok? Yo prefiero que sea negativo en financiamiento a que sea positivo, porque cuando es positivo es en estos casos en que emiten más acciones y diluyen el capital de la empresa para recibir dinero, y cuando eso sucede la partida acá es positiva porque genera efectivo, ¿ok? Yo prefiero que sea, en este caso, prefiero que sea negativo y que Facebook no emita nuevas acciones en el mercado, ¿ok? Al final tú ves que termina con un cambio neto en efectivo que te muestra cómo creció o decreció el flujo de caja en la empresa en cada uno de estos periodos. Esto es comparable con el del periodo anterior, que sería el tercer trimestre del 2021. Y de esa forma yo veo, ¿ok? Ahora, esto es viéndolo de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo veo en análisis horizontal? Es analizando año a año si el flujo de caja va creciendo o no. Y una de las cosas que más me gusta ver
es el de operaciones, porque este es el que me dice realmente si las operaciones en la empresa están generando cash para poder seguir manejándose por sí solas, ¿ok? Generalmente lo que son actividades de inversión y lo que son actividades de financiamiento pueden ser esporádicas, pueden pasar un trimestre y el trimestre que viene ya no pasan más, pero lo que son las actividades operativas siempre son constantes y todos los meses o todos los trimestres van a estar allí. Entonces, en la medida que yo vea que ese flujo de caja, como es en este caso de Facebook, va creciendo a través del tiempo, yo voy viendo que ellos manejan un flujo de caja en operaciones que va creciendo y que es positivo, que es lo más importante. Desde el primer trimestre del 2021, 12 billones, segundo trimestre 13, tercer trimestre 14 y después subió fuertemente en el cuarto trimestre a 18. Eso para mí es un buen indicador. Y cuando lo veo en este sentido, también trato de verlo anual, porque ya me deja ver un poco de qué ha pasado en los últimos años, ¿ok? Entonces voy acá al estado de efectivo y lo veo anual y voy a ver el flujo de efectivo por actividades operativas de 16 a 24 billones, después en el 2018 de 29 billones, después de 24, luego 2019 36 billones contra 29 en el 2018, 2020 38 billones y en el 2021 57 billones. Es decir, el crecimiento está siendo exponencial. Esto quiere decir que Facebook genera un montón de cash en sus actividades operacionales, lo cual es impresionante y me encanta. Por esa razón, Facebook está en mi portafolio. Ahora se llama Meta Platforms. Así que bueno, yo espero que este video te haya ayudado un montón a entender qué es el flujo de efectivo, cómo leerlo, y es un video que no es para enseñarte contabilidad ni nada, es para enseñarte cómo leerlo en caso de que seas un inversionista de una manera súper sencilla. Déjame tu comentario si te parece que el video te ayuda, compártelo con otras personas y lo más importante, dale like y te suscribas a este canal en este momento. Un abrazo entonces y nos vemos entonces en el próximo video. Bye bye.